Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias. Benny, buenas noches. ¿Cómo estás, hermana? Jaycee, necesito por favor que ubiques Romanos 6, versos del 15 al 18. Romanos 6, versos del 15 al 18. Amén. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo la dirección de Dios para esta reunión, para esta noche. Vamos a encomendarnos al Señor, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, vamos a agradecerle que el Señor nos ha regalado un día más de vida en esta tierra. Gracias por el aire que respiramos, no necesitamos de aparatos para estar respirando, ¿no? Podemos hacer nuestras cosas, es decir, estamos en bendición. Vivimos en un país libre, podemos alabar, adorar, reunirnos, juntarnos, congregarnos con libertad y eso es una bendición. En muchos otros lugares no tienen esa bendición, no tienen ese privilegio. Son perseguidos, encarcelados y hasta martirizados por culpa del Evangelio, por causa del Evangelio. Pero acá nosotros tenemos libertad, así que vamos a darle gracias a Dios en tanto nuestros hermanos amados se van reuniendo para esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, como es en el cielo, así también acá en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, amoroso Dios, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amado Padre, en esta noche reconocemos nuestra necesidad de ti. Sin ti no somos nada. Sin ti no hay nada. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Este universo es sostenido en el aire por el poder de tu palabra, Señor. Los astros, las constelaciones son, son suspendidos en el aire porque tú lo quieres. Muchas gracias, Señor. Gracias por el aire que respiramos. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de rendirnos ante ti, de saber que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que estamos aprendiendo tu palabra, y en tu palabra te conocemos más, y mientras más te conocemos, más te amamos. Gracias, Señor. Gracias por Benny, gracias por Jaycee, gracias por Emilio, que ya están conectados. Oramos por todos nuestros hermanos que faltan conectarse. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por don Julio Jiménez, oramos por Charito Guamán, por Rita Pérez, oramos por Hilda Marcés, oramos en el nombre de Jesús por don Olegario, en el nombre de Jesús, que tú los bendigas. Ellos son nuestros hermanos mayores, son esa gente del cual nosotros descendemos. Gracias, papá. Los bendecimos en el nombre de Jesús por estas personas mayores. En el nombre de Jesús, que tu gracia, tu favor, tu misericordia sea con ellos. Oramos por nuestros hermanos contemporáneos y por la generación que viene de camino, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Queremos orar por ellos. En tiempos difíciles, Señor, de una generación perversa y corrompida, Señor, nuestros
jóvenes sean guardados del mal en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, oramos por nuestro país, por Perú. Padre, estamos a escasos veintitantos días de que sean las elecciones para elegir a nuestro presidente o nuestra presidenta. Señor, oramos para que nos des la sabiduría, para que la persona que tú has elegido para dirigir esta nación sea una persona de fe. No queremos, Padre, un comunista, un zurdo, un izquierdista que lleva a la desgracia, a la derrota a los países donde les permiten entrar. Queremos vivir en libertad. Queremos estar libres para alabarte, para adorarte, Señor. Que no cierren nuestras iglesias. Que podamos, Señor, predicar, hacer misiones, llevando tu evangelio, Señor, alrededor de nuestro país y fuera de él también. Señor, ayúdanos, por favor, a elegir correctamente. Danos sabiduría, papá. Y si hay algún contubernio, si hay algún fraude electoral, ayuda, Señor, a que no suceda, sino que todo salga de excelencia, Señor, y que podamos ser gobernados por una persona idónea, guiada por ti, papá, con principios y valores que estén centrados en tu palabra, Señor. Amoroso Dios, oramos por este programa, oramos por esta lección, ya estamos en la lección número 30 del estudio del libro de Romanos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Oh Dios amado, llénanos con tu luz y con tu sabiduría y con tu paz. Que esta noche sea una noche de gloria, una noche de victoria, una noche, Señor, en que recibimos tu palabra. Una noche en que somos instruidos, Señor, entrenados, capacitados, preparados, armados para toda buena obra. Necesitamos tu gracia y tu favor para hacer el bien en esta tierra, Señor, que pueda honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Eterno Dios, nos encomendamos en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jaycee, querida, no sé si tienes ahí el pasaje listo. Romanos 6, versos del 15 al 18. Sí, hermano, aquí el tengo ya. Gracias, hermana. Vamos a leer, hermanos, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén, hermano. Amén, gracias, Jaycee. Muchas gracias. Bien, solo voy a retroceder un pasaje con el que nos quedamos anoche. En el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados hermanos, este tema ha sido motivo de mucha controversia, de mucha polémica entre congregaciones, entre cristianos, en fin, se ha degenerado un poco y muchas veces se ha llevado, digamos, a la infidelidad, al error, a la falla, porque hay gente que se aparta. Cuando muchas veces no entiende las cosas y no los tratamos con amor, la gente por ahí que se revela. Tenemos un hermano aquí en el grupo, este hermano es Armando Rodríguez, un viejo amigo mío, él es arquitecto, y es un hombre así, sabe bastante, conoce bastante de Biblia y hay, digamos que hay una diferencia entre discutir un tema, ¿no es cierto?, y discrepar. Discrepar es poder interactuar de un lado y del otro, ¿no? Pero discutir es cortar, o sea, discutir de corte. Entonces, muchas veces
buscamos en todo caso, ¿no? Discrepar, que podamos tener ideas discrepantes, pero no discutir el tema. Entonces, hoy puso ahí un comentario en el chat y ustedes lo han leído seguro, ¿no? Entonces, él obviamente tiene su forma de pensar y las ideas son inmensamente respetables, pero hay principios espirituales, principios bíblicos que no cambian para nada, sea que del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, punto. Son inconmovibles y no van a variar. Fíjese, aquí el apóstol Pablo está hablando a una congregación que se había formado recién en Roma. No había ido ningún apóstol a predicar, ¿no es cierto? Sino que se cree que llegaron a Roma algún judío que bueno, estuvo el día de Pentecostés y recibió la unción, o digamos que le escucharon a predicar a Pablo en algún lugar, en alguno de sus viajes misioneros, y uno de ellos o un grupo de ellos formó una congregación en Roma. ¿Entienden? Entonces, ahí se forma digamos que la iglesia, primigeniamente la congregación de la iglesia cristiana en Roma. Entonces, el apóstol Pablo quería ir a Roma, pero no se le permitía, no pudo llegar todavía. Entonces, escribe esta carta a los romanos. Ahora, el problema que tenían estos hermanos romanos era que de alguna manera ellos estaban dependiendo pues del consejo, digamos, apostólico, ¿no? Aun cuando no tenían ningún apóstol ahí, pero decían así dicen, así se hace. Entonces, ese problema existe ahora en la iglesia actual, en la iglesia contemporánea. Hay congregaciones que yo conozco acá en Lima que han militado en la fe, iglesias de fe, por muchos años, muchísimos años. Sin embargo, ha llegado un momento, una corriente, porque de cuando en cuando se levantan este tipo de corrientes en las iglesias, en las congregaciones, y entonces han entrado en esta corriente de la gracia. Entonces ya no son, digamos que una iglesia bíblica de fe, sino ahora son bíblicas de gracia. Y eso ha creado mucha controversia y mucha división en el cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos salimos un poquito, un gradito nada más de lo que dice la palabra de Dios, podemos ir desviándonos, ¿no? Al principio no se nota nada, pero una vez que seguimos avanzando nos vamos a dar cuenta de que estamos fuera de camino. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. El estudio del libro de Romanos nos va a centrar como creyentes, como cristianos, en la buena palabra y en la sana doctrina, que es una doctrina que no pasa de moda. La Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Y está contenido aquí. Esta palabra de Dios, que ha sido escrito ya prácticamente hace 2000 años, ¿no? Es más actual que el periódico de mañana. Lo que está pasando ahorita con Israel y con Irán, esa guerra que se están bombardeando, y está escrito acá ya. Interesante. Y sí, ya está escrito. La guerra de Armagedón, que va a suceder todavía. No sé si en 5 años, en 10 o en 20 años. No lo sé. La guerra del fin del mundo ya está escrita acá. Y está escrita quienes, digamos que, se van a enfrentar allí. Con nombres. Ya está escrito acá en la Biblia. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nunca pasa de moda. Permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, de lo que acabamos de leer acá en Romanos 6, 15 al 18, algunos creyentes en los días de Pablo pensaban que ya que la gracia perdona el pecado, no es necesario tener cuidado de resistir al pecado. O sea, total, el Señor nos perdona, Dios es amor, podemos hacer lo que nos da la gana, podemos seguir pecando, podemos seguir embarrándonos. No, el Señor nos limpia, el Señor nos lava. El Señor es amoroso, es todo amor, y su gracia nos perdona. En algún momento pensaron así. El apóstol responde que cada creyente
debe reafirmar y renovar constantemente su decisión de resistir al pecado y seguir a Cristo. O no es que yo ya acepté a Cristo hace 15 años. Yo soy cristiano porque yo acepté a Cristo, pero nunca me aparecí a la iglesia. Nunca congregué, nunca hice vida de iglesia. Nunca fui a misa. Es como los católicos. Tú a cualquiera que preguntas en la calle dices, soy católico. Pero ese católico ni siquiera va a misa. Ni siquiera. Pero es católico. O sea, nada. Entonces, mis hermanos, aquí hay para aprender varias cosas. Por ejemplo, uno, después de aceptar a Jesucristo, los creyentes deben elegir a quién van a servir. Parece también acá controversial, ¿verdad? Después de aceptar a Jesucristo, los creyentes deben elegir a quién van a servir. Pues se supone, pues, si aceptaste a Jesucristo, vas a servir a Jesucristo. Pero no es así. Las iglesias están llenas de gente que va no arrepentida a la iglesia, o no va a arrepentirse a la iglesia, sino va por remordimiento, porque se siente mal porque hizo esto o aquello, lo que sea. Una cosa es el remordimiento y otra cosa diferente, distinta, es el arrepentimiento. Arrepentirse es reconocer tu falta, tu falla y volver atrás, regresar, ya no seguir en el error. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero remordimiento es cuando tú has hecho algo incorrecto, algo indebido y sientes una sensación de agravio ahí que no te sientes bien. Tienes el remordimiento, pero no eres capaz de pedir perdón, no eres capaz de pedir una disculpa o no eres capaz de ir y resarcir ese daño, esa maldad, esa afrenta, esa ofensa que has hecho. Solo tienes remordimiento. Como cuando uno, digamos que miente o envidia o hace un comentario incorrecto, indebido de alguien, ¿no? O simplemente le has sido infiel a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, tienes el remordimiento que has sido infiel, que has fornicado, que has adulterado, pero no te arrepientes. Solo es remordimiento nada más. No eres capaz de confesar tu falta y decir, me equivoqué, fallé, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Ahí está la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Ahora, una vez que aceptan a Jesucristo, hay creyentes que aceptaron a Jesucristo en una campaña evangelística, vino un gran predicador, se predicó la palabra ungida y mucha gente vino al altar arrepentido, se pidió perdón y se fue. Y nunca más lo volviste a ver. Sucede, ¿verdad? Sí, pasa con mucha frecuencia. Entonces, digamos que hicieron su decisión por Cristo 100 personas. De esas 100, hermanos, se los digo, vendrán 10, digamos que seguirán. Ahora no lo digo pues con despecho, sino que es más o menos, digamos, lo que la Biblia dice, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Decíamos que el punto 1, después de aceptar a Jesucristo, los creyentes deben elegir a quién van a servir. Pueden volverse al pecado, dejar de resistir al pecado y volver a ser esclavos de su vieja naturaleza, con la inevitable consecuencia de la muerte espiritual. Puede. Aceptó a Cristo, pero ahí nomás. Es más, hay otros que se acercan a la iglesia por una chica, por una hermana, que es linda, que se enamoraron de ahí, pero él no es cristiano. Él está ahí hasta que está de novio, hasta que se casa, y después ya no lo ves más. Y a la hermana tampoco. Y viceversa. También. ¿No? Entonces ahí uno dice a veces, este no vino por Cristo, vino por Cristina, ¿no? Y se llevó a Cristina y listo, ya perdiste una oveja por ahí. Entonces, en el punto B, pueden ser libres del pecado y de sus consecuencias y seguir y servir a Dios en la vida eterna. Uno es que tú puedes volver a pecar a tu vieja naturaleza de pecado, aun cuando ya aceptaste a Jesús, ¿no?
eres un cristiano. Es más, hay cristianos también que militan en la palabra de Dios por mucho tiempo y luego no me vengo a encontrar de algún tiempo, uy, sí, está pastoreando una iglesia, sí, pero se separó de su esposa, ahora tiene otra esposa. Ah, ¿me entiende? Y su esposa ya ahora se ha casado con otro. Una cosa así. Ahora, yo no soy nada ni nadie para estar criticando a los hermanos. Solamente estoy mostrando que nosotros como creyentes tenemos que retener lo que tenemos, nuestra salvación, porque el diablo cada día va a estar buscando qué hacerte caer, qué tentar. Por eso digamos que ahí en el chat Armando puso algunas cosas ahí como que criticando que ya no deberíamos estar anhelando vivir una vida consagrada al Señor como lo hacía el rey David, ¿no? Que él anhelaba estar en la presencia de Dios. Una cosa he demandado de ti, que esté yo cada día en tu presencia, ¿no? Y él decía, ya no, ¿para qué? Si no hay derecho. El rey David decía, prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Un día quiero estar en tus atrios, Señor. Es preferible que estar fuera de ella. Ahora, cuando él peca con Betsabé, él reconoce su pecado y él dice, Señor, ya era rey, era el rey de Israel. Tenía todo, fama, fortuna, faldas, todo lo que quería porque era el rey, ¿cierto? En ese tiempo se estaba permitido que él podía tener esposas, varias esposas y concubinas y bueno, esa era parte de la legislación en ese tiempo y tal. Y bueno, él cayó en pecado con Betsabé y viene el profeta Natán y le encaró su pecado y le dijo, por cuánto has pecado, este niño no va a vivir porque tuvieron un hijo de ese adulterio, ¿no? Con Betsabé y ese niño murió. Entonces, mis hermanos, David reconoce su pecado y él se arrepiente y él dice, bueno, ya, quítame todo, despójame de todo, pero que no sea parte de mí tu Santo Espíritu. El pecado, sí, reconozco delante de ti. Porque hiel de amarguras y en prisión de maldades me engendró mi madre. Él reconoce que fue nacido en pecado y que su vieja naturaleza estaba casi siempre agobiándolo. Y es lo que nos sucede ahora, actualmente. Y no podemos decir, no, ya salvos al fin, somos salvos, gloria a Dios, aleluya, ya todo bacán, no, no pasa nada. No, no es así. Perdóneme, hermano o hermana. Nosotros tenemos que buscar cada día, más buscar. Primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios. Y lo demás será añadido. El rey David dice, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierras secas y áridas donde no hay agua, Señor, tú estás ahí. El rey David necesitaba cada día abastecerse, llenarse de la presencia de Dios, beber de esa agua, alimentarse de su presencia. Él disfrutaba de eso. Por eso uno de los primeros actos que hace el rey David al asumir como rey, luego de la muerte del rey Saúl, él fue traer el tabernáculo del templo a Jerusalén, porque estaba en la casa de un tal Obed. Ahí lo habían dejado, ¿no? El, el, el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, que en ese tiempo simbolizaba la presencia gloriosa de Dios. Y uno de los primeros actos es eso, que el rey David dijo, no, tengo que traer aquí la presencia de Dios. Yo no puedo gobernar sin su presencia. Interesante, ¿verdad? Y fue lo que hizo. Fue allá y trajo a Jerusalén. Hizo júbilo, hizo fiesta, danzaba en el espíritu y él se despojó de su ropa de rey porque estaba delante del rey de reyes y él era un siervo más guiando, dirigiendo la alabanza y la adoración. ¿Y saben qué después? Después de él, ya el rey David tenía que morir.
y fue su hijo, uno de los hombres más sabios de la tierra, el rey Salomón, que tenía que sucederle en el cargo. Y Dios le preguntó a Salomón, ya ahora eres rey, ¿no? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué me pides? Y Salomón le dijo, Señor, pudiendo pedir cualquier vanidad de la vida total en el rey, oro, plata, piedras preciosas, mujeres, bueno, que las tuvo, como 700 mujeres y no sé cuántas más. Tal vez uno de sus errores fue tener tantas mujeres, y esas mujeres tenían madre, o sea, tenían bastantes suegras. Bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿pero qué pidió él? Él pidió sabiduría. Él dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y el Señor le dio sabiduría y fue el hombre más sabio de la tierra. No perfecto, no perfecto, sabio. La sabiduría enriquece. ¿Ven? Pero la perfección solamente es de Dios. Entonces, mis hermanos, él pidió sabiduría, la sabiduría de Dios para poder gobernar. Es decir, primeramente Dios. ¿Y qué dice el mandamiento más? Buscad primeramente el reino de Dios en su justicia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Son básicos, elementales. Son la columna vertebral del cristianismo, de la fe. Entonces aquí, mis hermanos, aterrizando en nuestro pasaje, ¿no? El apóstol Pablo nos exhorta, hermanos, a no dejar de resistir al diablo. Porque la palabra nos enseña a resistir al diablo y de vosotros huirá. No tienes que estarte peleando con el diablo. No tienes que estar agarrándote a cabezazos con él. Echarlo fuera, sí, pero no tienes que andar buscando dónde está el diablo para echarlo fuera. No, no. Lo que tienes que andar buscando es cómo predicar su palabra, cómo compartir el reino, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso, no ir buscando demonios. Se van a presentar solos y van a ser echados fuera. Entonces, mis hermanos, acá la palabra nos habla de la libertad que encontramos en Jesucristo para poder servir a Dios, al Dios de la vida eterna. Aclaremos algo aquí. Los creyentes que no se someten al señorío de Cristo y no se oponen al dominio del pecado en su vida personal, no tienen derecho a referirse a Cristo como su Salvador. Interesante, ¿verdad? Voy a repetir. Los creyentes que no se someten al señorío de Cristo y no se oponen al dominio del pecado en su vida personal, no tienen derecho a referirse a Cristo como su Salvador, porque están haciendo quedar mal a Dios. O sea, son una vergüenza, ¿no? Que puedan seguir en el pecado y decir, sí, yo soy bien cristiano. No, si yo sigo en la iglesia, pero tienes una vida desordenada. Vale. Fíjese lo que dice. Voy a apoyarme en 3 pasajes que no están en Romanos para poder, de alguna manera, ilustrar esta versión de Romanos. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es lo que dice, ¿no? El Señor Jesús en Mateo 6:24. Fíjese lo que dice el Señor en Lucas. En Lucas el Señor Jesús dice, ¿por qué en Lucas 6:46, para los que toman nota, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Hay una ambivalencia, una dicotomía. A veces sí, a veces no. Cuando todo va bien, soy buen cristiano. Cuando todo va mal, me voy al mundo y peleo mis batallas solo. Y después cuando ya estoy bien, regreso. Es una locura, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que dice Santiago. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que
quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ya la cosa más fuerte, ya la cosa es más tajante, más cortante acá. O almas adúlteras, estamos adulterando, o sea, tenemos un amo, tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo, pero como que le sacamos la vuelta con el pecado, como que coqueteamos con el pecado, como que nos vamos por la chueca. ¿Me entiendes? Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adulteradas. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora volvamos acá a Romanos, en el verso 16, pecado para muerte. Pablo amonesta solemnemente a los creyentes que creen que pueden pecar alegremente por estar bajo la gracia. Si el creyente vuelve atrás y se entrega al pecado, se convierte otra vez en esclavo del pecado, cuyo resultado, obviamente, es la muerte. Aquí, amado hermano, amada hermana, significa que sufrirán pena de eterna perdición, una eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, que es evidentemente lo opuesto a la vida eterna. En el verso 17 dice, habéis obedecido aquella forma de doctrina. En la iglesia primitiva, o sea, en la iglesia inicial de Roma, ¿no? Los recién convertidos se comprometían a cumplir ciertas normas de conducta y de doctrina basada en los principios apostólicos y en la consagración del creyente y su relación con Cristo. Por acá, por ejemplo, para ilustrar nada más, en ciertos oficios, un aprendiz recibe instrucción de un maestro, ¿verdad? Este maestro que ha elegido previamente es el que lo prepara, lo moldea, lo modela y le enseña los secretos de su oficio. Todas las personas eligen un maestro y se lo mentorea. Este es el que lo mentorea, lo guía, ¿no es cierto? Sin Jesús, amados hermanos, no tendríamos opción. Aprenderíamos a pecar y los resultados serían culpa, sufrimiento y separación de Dios. Gracias a Jesús, podemos ahora elegir a Dios como nuestro maestro. ¿Por qué? Porque a Jesús es el que vimos. Jesús es el que caminó en esta tierra. A Dios nadie lo vio jamás, pero a Jesucristo sí. Él caminó en esta tierra, ¿verdad? Él partió a la historia en dos, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Él fue el que murió en una cruz para darte vida y vida en abundancia. La pregunta incómoda, amados hermanos, sería, ¿continúas con tu primer maestro el pecado o ya eres aprendiz de Dios? Ya estamos camellando ya 1400 y picas de noche compartiendo la palabra de Dios. Y debo suponer que vas a una iglesia, tienes una congregación donde recibes la palabra los domingos, ¿no? Donde puedes ser ministrado por un pastor directamente, por los ministros de la congregación y tal, ¿no? Entonces, la pregunta, como te digo, continua es, ¿continúas con tu primer maestro el pecado o ya eres un aprendiz de Dios? Como a veces yo en broma digo, mi tercer apellido es aprendiz. Cada día voy aprendiendo algo, el Señor me va enseñando algo. Cada día uno va aprendiendo algo nuevo. Sí, esa es la vida del creyente. Un cada día, un día a día. Obedecer con todo el corazón significa darse por entero a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amarle con alma y corazón. Como se dice aquí, alma, corazón y vida. Con todas tus fuerzas, con todo tu mente. ¿Cierto? Eso es lo que significa una vida dedicada al servicio de Dios, sirviendo al Señor y no sirviendo al pecado. Recapitulando, hermano, el verso 15, dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley. O sea, después de Jesucristo,
nosotros ya no estamos bajo la ley mosaica, la ley de Moisés. Ya no. Estamos bajo la gracia de Jesucristo. La ley no salva a nadie. Más por el contrario, condena. ¿Por qué? Porque te demuestra que estás haciendo incorrectamente. Pero la gracia de Dios es la que perdona. Entonces aquí en el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, olvídate, ¿no? De ninguna manera. Pablo aclara que la gracia de Dios, no es licencia para pecar. No, para nada en absoluto. No tienes permiso para pecar porque estás bajo la gracia. Olvídate. Eso no es así. Sino que la gracia de Dios libera al creyente para servir a la justicia. Ser libre significa poder elegir servir a Dios voluntariamente. Ahí está la diferencia. La ley te obliga porque es una ley, pero la gracia no. La gracia te da la libertad para que tú voluntariamente sirvas. Usted está en este programa en esta noche porque lo obligaron. ¿Alguien le obligó a usted a entrar al programa? Ah, dijo, tienes que estar ahí porque si no te vamos a sancionar. Como tengo un hermano que se ha metido en un programa de redes, de mercadeo y tal, y tiene que entrar sí o sí a su programa de Zoom y le dan un código y no sé qué macana. Y si no aparece ahí, lo sancionan. Acá no lo sancionamos a nadie. Usted está aquí porque está en libertad de poder elegir servir a Jesucristo y en este momento aprender su palabra. Ahí está la diferencia. La ley te obliga. Estás obligado por ley, ¿no? Este amigo dice, no, a veces yo no puedo entrar, hermano, a las 9 en punto porque esa hora yo estoy pues en el Zoom con el tema del negocio, con el BIT, y si no estoy ahí, me sancionan. Entonces, acá no lo sancionamos a nadie. Los bendecimos igual. Entonces, usted está acá porque está ejerciendo su libertad de voluntariamente reunirse, congregarse. ¿Sí o no? La verdad, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque en este programa tenemos hermanos que nos ven de Colombia, de Ecuador, ahí está nuestro hermano Zenón Silvestre, ¿no? De Ecuador, María Rivas que está por Chiclayo, por Carreñafe, por ahí, ¿no? Jaycee que está en Guadalupe, pertenece a la provincia de Luya, en Amazonas, Perú, ¿no? Juanito acá en Lima, Beni acá en Lima, Lida Isabel, nuestra querida Lida también acá en Lima, ¿no? Caleb acá en los controles, Rocío también acá en Lima, en diferentes lugares y como les decía hace poco, tal vez acá en el Zoom no superamos de 14, de 15, de 18, de por ahí, pero en el Facebook hay algunos programas que han sido vistos 30 veces, 40 veces, que 40 personas han visto el programa. Y en el YouTube hay otras tantas por ahí que lo ven. Así que sus oraciones, hermanos, para que esta palabra siga corriendo, para que más gente pueda ser tocada por el poder de Dios a través de esa palabra que se comparte desde aquí. Sigamos haciendo voluntariamente la obra de Dios, no por obligación, sino por ese deseo amoroso de hacer que otras personas también lleguen al conocimiento pleno de la poderosa palabra de Dios. Entonces aquí vuelvo, porque me salí un poco. El verso 15 dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice, de ninguna manera. Pablo más bien aclara que la gracia no es una licencia para pecar, sino que libera al creyente para servir a la justicia. Ser libre significa poder elegir servir a Dios voluntariamente, transformando tu vida a la santidad, no al libertinaje. Se fue el libertinaje, olvídate. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Una cosa es remordimiento, otra cosa es arrepentimiento. ¿Ok? El hecho de que no estamos bajo la ley mosaica no significa que el pecado está permitido. Olvídalo, absolutamente no. La gracia de Dios nos capacita para vivir en santidad. El fruto de la obediencia a Dios es la santificación y finalmente la vida eterna. ¿Correcto?
Ahora, mientras que una vida de pecado solo ofrece la muerte, la obediencia voluntaria a nuestro Señor nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. En el verso 16, Pablo establece que no existe la neutralidad moral ya en un creyente. Si no servimos a Dios, terminamos sirviendo al pecado. Así de fácil. Si no servimos al Señor, terminaremos sirviendo al pecado. O mejor dicho, ya estás en pecado. Solo existen dos amos en este universo: Dios y el diablo. Obedecer a los deseos pecaminosos trae separación de Dios, destrucción y muerte. Estás apartado de Dios. Obedecer a Dios por fe produce una vida transformada, produce santidad y produce libertad genuina. Luego de haber aceptado a Jesucristo, el creyente ya no es propiedad del pecado, ya no, ¿no? Sino es propiedad de Cristo, por lo que es inconcebible seguir en tu vieja manera de vivir. Un arrepentimiento genuino, verdadero, va a dar como consecuencia que tú comiences a seguir y a servir a Dios con excelencia. Pero si te has arrepentido, si te aceptaste así nomás, por encimita nada más, entonces luego el mundo te atrapa nuevamente. Los tentáculos del mundo, las viejas amistades, las costumbres, los hábitos, los vicios o las adicciones son las que finalmente van a terminar atrayéndote otra vez al mundo, al pecado. Aquí tú tienes que elegir. La gracia te da libertad para que tú puedas elegir seguir a Cristo. No seguir a un líder, no seguir a un pastor, no seguir a una congregación. La congregación es buena, sí, porque te permite compartir con otros hermanos. Te permite estar escuchando la palabra de Dios en armonía. Es parte de la vida de la iglesia. Pero no que tú puedas depender tu existencia espiritual a un pastor o a un líder espiritual. No, olvídate. Acá el maestro por excelencia es Jesucristo. Seguimos a Jesucristo, así como sigue el líder, el pastor, vamos bien. Pero si seguimos a un pastor y este pastor se va por la chueca, ¿no? Entonces estamos fregados. Me comentaba un hermano en una iglesia acá por el Cono Norte, donde su hija congregaba, que iba bien, estaba todo caminando bien, pero en un momento dado, ¿no? Van a la iglesia un domingo y la iglesia está cerrada, no va a abrir. ¿Por qué? Porque eh, el pastor había sido encontrado en unos actos incorrectos, indebidos, frente a su esposa y bueno, ahí nomás se suspendió. Entonces, cuando tú sigues a un líder espiritualmente, dependiendo de él, puedes tener problemas, porque si ese líder cae, tú vas a caer también. ¿Cuál es la idea? ¿O cuál es el mensaje bíblico? Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puesto los ojos en tu pastor, en tu líder, en tu maestro, en el maestro del café. Olvídate, olvídate. Por ahí no va, por ahí no van los tiros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acá predicamos a Jesucristo. No predicamos a nosotros mismos. No predicamos al hermano Max. Olvídate. Por eso que yo evito en todo caso de hacer ilustraciones que yo aquí, que cuando prediqué allá o que cuando ministré, evito esas cosas. Porque no se trata de que la gente pueda depender de una persona, de un ser humano. No, para nada. Que todos podamos ser enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que murió por nosotros. Él es el único camino al cielo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Que te podamos seguir libres en la verdad. ¿Y quién dijo que era la verdad? La filosofía te cuenta de la verdad, te enseña de la verdad, ¿no? La sabiduría te habla de la verdad. Pero hay uno solo que dijo, yo soy el camino. Dijo, yo soy la verdad. Los grandes filósofos de todos los tiempos han enseñado sobre la verdad. Pero hay uno solo que dijo, yo soy
el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, la gracia de Dios, amado hermano, no nos libera para hacer lo malo, sino que nos capacita para servirle a Dios con excelencia. En el verso 17, recapitulamos algo. El texto subraya que antes de conocer a Cristo, el ser humano estaba atado, estaba en oscuridad. Era un esclavo sumergido en sus pasiones desenfrenadas. Esto es lo que era todo, ¿verdad? La verdadera conversión no es una simple norma externa, sino un cambio interno, sincero, que responde a la verdad del Evangelio. Hermano, la gente puede decir, no, yo soy cristiano, pero si no hay un cambio interno y solamente es externamente nada más, eso es superficial, por encimita nada, pero por dentro está podrido. Sepulcro blanqueado, dijo el Señor Jesús. Sepulcro blanqueado, dijo a los fariseos, porque eran por encimita nomás, para que la gente los viera, para que la gente los admirara. Oh, mira, qué religioso. Ah, qué tremendo. ¿No? Solamente para, como se dice, para la tribuna nada más. Pero por dentro, ¿qué? El Señor Jesús dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados, raza de víboras, generación infiel. Qué tremendo el Señor Jesús, ¿verdad? Es lo que le dijo a quién, a los religiosos de su tiempo, a los religiosos. A veces no me caen bien los religiosos. La verdadera conversión no es una simple norma externa, sino un cambio interno sincero que responde a la verdad del Evangelio. Pablo explica que se ha dejado de servir al pecado para convertirse en siervos de la justicia, un proceso que lleva a la justificación. El texto comienza, ya para cerrar, ¿no? El 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Acá comienza el texto, ¿no? Diciendo gracias a Dios. El apóstol Pablo dice gracias a Dios, reconociendo que este cambio es obra de la gracia divina. Para nada es un mérito humano. Resalta que la fe genuina transforma el corazón, llevando al creyente de una vida gobernada por el pecado a una vida de obediencia voluntaria y amorosa a nuestro Señor, a nuestro Dios. Ya no somos esclavos del pecado, para nada en absoluto. El dominio de nuestra antigua vieja naturaleza maligna fue rota por la obra de Cristo en la cruz. Amado hermano o hermana, cerramos con esto. La verdadera libertad no es hacer lo que nos da la gana. Eso no se llama libertad, se llama libertinaje. La verdadera libertad no es hacer lo que nos da la gana, sino tener la capacidad empoderada por el Espíritu Santo para resistir al pecado y obedecer a Dios. Aleluya. Gloria sea su nombre. Que pueda haber ese cambio sustancial en nuestras vidas. Que podamos tener cambios internos para que se puedan ver externamente. Confío en el Señor que estas lecciones puedan estar sirviendo a ustedes, hermanos. Mediten esa palabra, guarden esa palabra en su corazón, tomen apuntes, lo va a servir más adelante. Es lo que hago yo, tengo que tomar apuntes, porque si no la mente es muy frágil. Viene el diablo y se lleva ese mensaje. El buen sembrador salió para sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué pasó? Vinieron las aves y se lo comieron. Parte de la semilla cayó entre zarzas y espinas. La mala hierba crece más rápido. ¿Y qué pasó? Lo ahogaron a la plantita y se murió. ¿Verdad? Parte de la semilla cayó en pedregales. En esa parte rocosas hay muy poquita tierra. Hay muy poquita tierra. Entonces, ¿qué pasa? La semilla cae ahí, sus raícitas comienzan a salir, pero al no tener dónde enraizarse, ¿qué pasa? Viene el viento, se lleva la plantita. Pues. La plantita se muere. ¿Por qué? Porque no tiene mucha buena tierra en que enraizarse. Pero que dice la palabra de Dios que parte de la semilla cayó en buena tierra.
y llevó fruto, al 100%. Y esa parte de esa buena tierra son ustedes. Y la buena semilla es la palabra de Dios que estamos compartiendo cada noche. Que Dios los bendiga, familia. Que tengan una noche preciosa y súper bendecida. Si el Señor lo permite, mañana, en este mismo horario, nos encontramos para aprender más juntos de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mientras. Muy buenas noches, familia. Bendiciones con todos. Aleluya.